Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 de los clásicos más desparejos del mundo. ¿A qué me refiero con desparejos? No solamente al historial entre sí, en el cual vamos a repasar que hay equipos en los cuales le llevan más de 30 o 40 partidos a su eterno rival o a uno de sus clásicos rivales. Como sabemos, puede haber más de una rivalidad o más de un clásico, sino que también vamos a estar repasando lo que es la plantilla actual de cada uno para entender también por qué hay tanta diferencia y sobre todo lo que es la historia en cuanto a títulos, en cuanto a emparejamientos en general, para ver que no solamente hoy en día, la verdad que hay una diferencia abismal entre uno y otro, sino que a lo largo del tiempo siempre ha habido uno de los dos equipos que ha tenido un mejor desempeño que el otro. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, que si conocen otros clásicos los dejen acá y que se suscriban al canal activando la campanita. Más del 75% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón. Y ahora sí, arrancamos con estos 7 clásicos. Vamos a comenzar hablando acerca del Derby de Turín, que tiene como protagonista a los dos equipos más importantes de esta ciudad, obviamente de Italia, que son la Juventus y el Torino. Una rivalidad que no va solamente desde lo deportivo, sino que tiene que ver también desde lo social. En el caso de la Juventus siempre representó al sector burgués de Turín, mientras que el Torino y sus hinchas siempre fueron la parte del proletariado, es decir, la parte trabajadora. El clásico más antiguo de Italia, en el año 1907 tuvieron su primera función y su primer encuentro entre sí. En cuanto a títulos hay una diferencia muy grande, Juventus ha ganado 69 títulos, Torino solamente 12 y el último fue la Copa Italia de la temporada 92-93, así casi 30 años. En total contando tanto amistosos como a nivel profesional, es decir, partidos por competencias oficiales, se han enfrentado 245 veces, 107 fueron victorias para Juventus, 65 empates y solamente 73 victorias para Torino, es decir, que hoy en día hay una diferencia de más 34 en favor de Juventus. En Serie A la cosa es inclusive más dominante, ya que se enfrentaron 152 veces, con 72 victorias para Juventus, 44 empates y solamente 35 de Torino, es decir, más del doble de victorias de la Juventus. También es verdad que si vamos a los valores de Transfer Market hay una diferencia muy importante de plantel. Hoy en día la Juventus vale aproximadamente 678 millones de euros y su jugador más caro sería Matthijs de Ligt con 75 millones, mientras que el Torino hoy en día vale solamente 159 millones. Su jugador más caro es Belotti con 40 millones, es decir, prácticamente la Juventus vale entre 6 y 7 veces más que lo que tiene el otro equipo. Nos vamos a la Argentina y si bien hay varios clásicos, podría haber mencionado también el Independiente Racing, que hay una diferencia importante. Creo que claramente el que mayor diferencia hay y uno de los que mayor diferencia hay en el mundo es el famoso clásico de Huracán con San Lorenzo, que tuvo su primer encuentro en el año 1915. En cuanto a títulos no están tan desparejos, 22 títulos para San Lorenzo en total, 13 para Huracán. Sumando además que en total se han enfrentado 216 partidos, contando tanto amistosos como también partidos oficiales. 94 fueron victorias para San Lorenzo, 59 fueron empates y 61 fueron victorias para Huracán, es decir, de una diferencia de más 33 San Lorenzo. Y si nos regimos solamente por partidos en primera, la diferencia es aún mayor, ya que se enfrentaron 170 veces, con 82 victorias para el Ciclón, 44 empates y solamente 43 victorias para Huracán. Prácticamente 40 partidos de diferencia. En cuanto a los valores, es cierto que también hay una diferencia. San Lorenzo hoy en día sale 45 millones de euros, con los hermanos Romero como sus futbolistas más costosos, mientras que Huracán apenas llega a acercarse a los 15 millones según Transfer Market. Vamos a hablar ahora de un par de derbis que tienen que ver con el fútbol español. El primero, el famoso derbi catalán, que enfrenta por un lado al Español y por el otro lado al Barcelona. Obviamente es el derbi que tiene que ver con la ciudad de Cataluña, los dos equipos más representativos. Se enfrentaron por primera vez en el año 1900, es decir, hace 121 años. La verdad que en cuanto a títulos, la diferencia es más que abismal. Realmente es una paliza lo que le pega al Barcelona. 92 títulos, 70 a nivel nacional, 22 a nivel internacional. Quizás se me escapa alguno, pero bueno, en general son los números que se manejan. Mientras que el Español solamente cuenta con 4 títulos a lo largo de su historia y fueron 4 Copas del Rey. En total, contando tanto amistosos y partidos a nivel profesional, se han enfrentado en 300 ocasiones, con 160 victorias para el Barcelona, 167 para ser preciso, 61 empates y 72 victorias nada más para el Español, es decir, una diferencia de más 95 en favor del Barcelona. Si contamos la Liga Española nada más, 100 victorias para el Barça,
38 empates y solamente 34 victorias para el Español. Realmente es una paliza. También es cierto que hay mucha diferencia en la actualidad. Barcelona 823 millones con jugadores como Messi que valen 80 millones, mientras que el Español ni siquiera está en primero, hoy en día está en segunda y tiene un valor de 66 millones nada más, y su futbolista más caro es Raúl de Tomás con 100 millones, perdón, con 10 millones, ojalá valiera 100 millones de Raúl. Otro derbi que hoy en día, si lo planteamos, no hay tanta diferencia, prácticamente está igual, pero si vamos a la historia hay muchísima diferencia, es el famoso derbi de Madrid. Y lo aclaro porque claramente Atlético de Madrid viene a salir campeón de la Liga, viene de muy buenos años con el Cholo Simeone, pero la historia es la historia, y el Real Madrid es el equipo que ha predominado en este derbi. Se enfrentaron por primera vez en el año 1905, hay 92 títulos para el Real Madrid y si le sumamos el último, al Atlético de Madrid tiene 31 títulos el Atlético de Madrid en su palmarés. Se enfrentaron en 289 ocasiones a nivel amistosos y a nivel competiciones oficiales, 149 fueron victorias para el Real Madrid, 69 empates y 71 victorias nada más para el Atlético, una diferencia de más 78 para el conjunto merengue, y si contamos solamente la Liga Española, fueron 89 las victorias del Real Madrid, 40 los empates y 39 nada más las victorias del Atlético. Sin embargo, acá también vale la pena decir que si vamos al valor de Transfer Market, hoy en día el conjunto colchonero vale más que el Real Madrid. Real Madrid tiene una cotización de 745 millones, con Courtois como su jugador más caro, que vale 75, y el Atlético de Madrid tiene 3 millones más, 748 millones, con Jan Oblak, su arquero, con una cotización de 90 millones como su futbolista más costoso. Nos vamos ahora a Inglaterra para hablar acerca del derbi de Merseyside, que enfrenta en este caso al Everton y al Liverpool. El derbi amistoso se lo conoce por la gran relación que había entre sus hinchas y entre las familias, que siempre eran conocidos entre sí. Su primera función fue en el año 1893, hasta los años 60 fue muy parejo a esta rivalidad, tanto Everton como Liverpool peleaban los títulos y siempre se encontraban, pero después la verdad que el Liverpool siguió creciendo y el Everton un poco se estancó. 64 títulos tiene el Liverpool y 24 tiene el Everton, y el último fue en la temporada 94-95. Contando todas las competencias oficiales y amistosos, se enfrentaron 238 veces, con 95 victorias para el Liverpool, 76 empates y 67 para el Everton, es decir, una diferencia de más 28 para los Reds. Si contamos la Premier desde que se empezó a disputar en el año 1992, 58 partidos han jugado, con 24 victorias para el Liverpool, 24 empates y solamente 10 victorias para el Everton. En cuanto a valor de plantilla, también hay mucha diferencia. El Liverpool, uno de los equipos más caros del mundo, 1.000 millones vale este equipo, 110, por ejemplo, Mohamed Salah, su futbolista más caro, y el Everton llega a los 464 millones, con Richarlison, el brasileño, de 60 millones como su futbolista más costoso. Nos vamos ahora a Alemania para hablar de otro derbi muy desparejo, que hace muchos años que no se juega por diferencia de divisiones entre uno y otro de los equipos. Me refiero al derbi de Múnich, que enfrenta al Bayern Múnich, posiblemente el equipo más importante de la historia del fútbol alemán, y al otro equipo de la ciudad, que es el 1860 Múnich. Por primera vez se enfrentaron en el año 1900, y fue parejo más o menos hasta la década del 70, donde el Bayern Múnich siguió creciendo y el 1860 comenzó con su declive. En total, el Bayern Múnich posee 79 títulos, mientras que el 1860 solamente posee 3. En total se han enfrentado 204 veces, con 104 victorias para el Bayern, 50 empates y 50 victorias del 1860, es decir, una diferencia de más 54 a favor del Bayern Múnich, y por Bundesliga solamente 38 partidos, con 23 victorias del Bayern, 7 empates y 8 victorias del 1860. Como les decía, la última vez que se enfrentaron fue en el año 2008, porque después el 1860 ha caído hasta la actualidad, que está en la tercera división del fútbol alemán. Los presupuestos, hay una abismal diferencia actualmente, con un valor de mercado del Bayern Múnich de 861 millones, mientras que el 1860 en tercera división tiene un valor que apenas supera los 5 millones. Por último, para cerrar, volvemos a América y más precisamente a Centroamérica, para hablar de la rivalidad de Honduras entre Motagua y Olimpia. Un clásico que tuvo su primera edición en el año 1929. Olimpia, uno de los equipos más importantes de este país, tiene 40 títulos desde la era profesional. Motagua solamente cuenta con 21, igual también es un equipo importante en el fútbol de Honduras. En total se han enfrentado 257 veces, con 96 victorias para Olimpia, 104 empates y solamente 57 victorias para Motagua, es decir, una diferencia de más 39 en favor de Olimpia. Y en cuanto a los valores del plantel, la verdad que acá no hay tanta diferencia. 5.300.000 para Olimpia, mientras que Motagua tiene un valor, según Transfer Market, de 3.800.000 euros.
Así que no mucho más para decir, espero que obviamente en los comentarios dejen si conocen otras rivalidades, había un par más, pero bueno, tampoco quería hacer el video súper largo, que también consideren que son muy disparejas en cuanto a historia, actualidad y demás. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita, yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.